Buenos días, en este video vamos a hablar sobre la expansión o dilatación lineal. Primero, definamos qué es expansión o dilatación térmica. La expansión o dilatación térmica es el cambio en las dimensiones de los materiales o las sustancias cuando se aplica a ellos un cambio de temperatura o cuando experimentan un cambio de temperatura. La dilatación térmica se va a presentar en tres casos. El primero de ellos es precisamente la dilatación lineal. Los otros dos son respectivamente la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. La dilatación lineal se va a presentar en algunos objetos muy particulares, en objetos que tienen forma de alambre, varilla o bien barras delgadas, objetos que son relativamente alargados, en los cuales la dimensión principal es la longitud. La dilatación lineal es un tipo de dilatación que va a ocurrir en una sola dimensión principalmente, o sea en la dimensión de longitud. Aquí en la figura tenemos representada una barra en color gris. Tenemos algunos segmentos también. El segmento de arriba corresponde a la medida de la longitud inicial y el segmento de abajo corresponde a la medida de la longitud final. Tenemos una fórmula que nos indica cuál va a ser el cambio en la longitud. El cambio en la longitud, que se llama también la expansión lineal, corresponde al producto de tres cantidades. Por una parte tenemos un coeficiente alfa. Ese coeficiente alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Este coeficiente de dilatación lineal lo vamos a obtener en tablas. Luego tenemos una longitud inicial. Esta longitud inicial es precisamente lo que va a medir la barra a una cierta temperatura. Y posteriormente tenemos el cambio de la temperatura. Conforme la temperatura vaya cambiando, va a producir entonces un cambio de longitud, o sea, una expansión. Cuando nos hablen de la expansión, estamos hablando de este cambio en las dimensiones, en este caso el cambio de la longitud. Vamos a simular un cambio de temperatura para revisar qué es lo que ocurre con esta barra. Aquí con el deslizador podemos simular cómo ocurre esa variación de temperatura. Vamos a simular un cambio de la temperatura y analicemos qué va a ocurrir con la longitud final, o sea, con este segmento de abajo, concretamente con el valor que aparece aquí. Aumentamos ligeramente la temperatura. Aquí tenemos un segmento en línea punteada que nos indica cuál era la longitud inicial de la barra. Notamos que la longitud inicial se mantiene constante, 10 unidades, podrían ser 10 metros por ejemplo, pero la longitud final ya cambió. Seguimos aumentando la temperatura y observamos cómo va aumentando a su vez la longitud final. Este segmento que aparece en medio corresponde a la dilatación o la expansión. Notamos que en este caso el cambio de longitud o la expansión es de 1.9 unidades cuando tenemos una variación de temperatura de 38 grados. Seguimos aumentando y notamos que la longitud va a ir incrementándose también, lo mismo que la expansión, hasta un cierto límite. Realmente aquí está exagerada la longitud final, dado que la expansión corresponde, según la figura, a casi la mitad de la barra. Realmente lo que sucede es que la expansión no es tan grande. Sin embargo, hay casos en los cuales sí puede ser significativa como para tomarse en cuenta. Un ejemplo es cuando se unen estructuras metálicas, por ejemplo en el caso de los puentes. Si en un puente no se toma en cuenta el efecto de la expansión, lo que ocurre es que conforme la temperatura del día vaya aumentando, ese puente va a comenzar a sufrir deformaciones, inclusive puede quedar inutilizable. Lo mismo sucede con los rieles del tren. Si han observado, al pasar por una vía del tren, en ocasiones entre dos rieles aparece un espacio hueco. Ese espacio hueco se deja precisamente para permitir la expansión de los rieles, de tal manera que no se experimenten deformaciones ni se destruya la vía. Vamos a disminuir la temperatura y observamos cómo la longitud va reduciéndose. Podemos pensar en reducir la temperatura
para llevarla hasta su valor original. Ahí tenemos la temperatura inicial y por lo tanto el cambio de temperatura sería 0. ¿Qué pasa si seguimos bajando la temperatura? Pues que la barra se empieza a contraer. Ahora si medía 10 unidades originalmente, va a medir en un determinado instante 9.5. Este es el efecto de la dilatación lineal que se presenta en los objetos.